Alexis Dabat. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Gracias. No sabemos bien cómo presentarte cuando te presentamos, porque vos un poco estás en la parte de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes, sos parte de distintas organizaciones, sos funcionario del municipio. Así es. ¿Y cómo te presentamos? Bueno, a veces hay que adaptar el currículum al momento. Entonces, en este caso sería como miembro del número de la Junta de Historia. Miembro de la Junta de Historia de Corrientes. Bien. Entonces, porque, orientanos bien, hoy 2 de noviembre, es el Día de los Fieles Difuntos, de los Santos Difuntos. No, de los Fieles Difuntos. De los Fieles Difuntos. Ayer, 1 de noviembre, fue el Día de Todos los Santos. De Todos los Santos. Por ahí se confunden los dos días porque están seguidos en el calendario, pero el calendario litúrgico celebra el 1 de noviembre al Día de Todos los Santos y al día siguiente, 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos. Antes era feriado, ¿no? Antes era feriado, hoy es un asueto administrativo. Pero medio que lo designa así sobre el final. Sí, se designa, se decreta muy sobre la fecha. Alexis, ¿a qué se denomina Todos los Santos? ¿A todos los santos que nosotros conocemos? Todos los santos canonizados por la Iglesia. Es una celebración muy antigua que viene del año es del año 865. Antes del primer milenio de la Iglesia fue el Papa Gregorio V el que estableció esta memoria litúrgica para todos los santos. Vamos a hacer un día para todos los santos. No. Y metió ahí. Su antecesor había bendecido una parroquia en Roma, una capilla dedicada a todos los santos. Entonces él, en el papado siguiente, decide establecer una fiesta de todos los santos en el calendario litúrgico. Y eso fue en el año 865. Antes del primer milenio de la Iglesia ya se celebraba esta fiesta de todos los santos. O sea que Corrientes, como ciudad ya fundada, ya heredó esa tradición y siempre se celebró. Claro que sí, es una celebración muy antigua, heredada de los tiempos de la colonia. Con la invasión tiene que ver con nuestra herencia hispánica, ¿no es cierto? ¿Y de dónde viene el Día de los Ángeles Somos o Ángeles Tomos? Ángeles Somos es una tradición muy antigua, una tradición española, muy propia de la colonia, ¿no? Y de la herencia hispánica, como decíamos. Se comenzó a celebrar ya en la colonia y tiene que ver con esto de el día previo al Día de los Fieles Difuntos. En el Día de Todos los Santos se celebra a los ángeles. Ayer a la tarde había muchos nenitos recorriendo así los barrios. Desde la mañana. Sí. A ver, te pregunto, ¿qué se hacía en esa celebración? ¿Es muy distinta a la de ahora? No, ¿Qué se hacía? Siempre fue una celebración en la que se rescata la figura del angelito y por eso los chicos se disfrazan de ángeles y recorren las calles cantando una copla donde piden colación a cambio de la bendición. Van llevando la bendición a cada una de las casas que visitan y reciben una colación. Es decir, las personas que conocen la tradición esperan a los angelitos con golosinas, con tortas. En el interior se festeja muchísimo. Por ejemplo, Cacatí es un lugar donde es una tradición muy importante. Cacatí, Ituzaingó, San Cosme, podemos decir un montón de pueblos en el interior, donde toda la jornada previa se cocinan en la casa dulces. Entonces se hacen masas, por ejemplo, torta frita, se hace también una pasta frola, ese tipo de comidas. Ahora bien, lo curioso es el empate de las culturas, porque ahora está todo globalizado, sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, está el Halloween y todo lo demás, pero es casi la misma modalidad, ¿te diste cuenta? Claro, pero esa también es ancestral, pero mucho más antigua. Ellos dulce o truco, y en este caso, yo me acuerdo que había como un recitado. Exactamente, sí. Ángeles somos y te venimos a visitar. Ángeles somos, colación, traemos la bendición. Ah, mira. Ahí está. Sí. Tremendo. Y tenía, recito yo en lo que... Claro, los niños... Me imagino. Memoria, pero en realidad
hay varios cantos de estos, ¿no es cierto? Son coplas. Hay varias coplas en las que se reproduce este cantito, ¿no es cierto? A lo que iba con lo anterior que te iba contando, lo de Estados Unidos, también México tiene una cultura fuerte ese día. Sí. La fiesta de Todos los Santos, en el caso de México, ellos celebran el Día de los Muertos. El Día de los Muertos lo celebran con una tradición muy importante, es una fiesta enorme, donde ellos visitan el cementerio y pasan el día en el cementerio, ahí con el... comen. Esta película Coco vino como un poco a masificar una cultura que es milenaria también. Absolutamente. México, ¿no? Cuando vos me decías el Halloween tiene un origen mucho más antiguo. Es pagano. Es pagano, es un origen pagano muy anterior al cristianismo. Mira. Eso es del tiempo de los celtas. Viene de los celtas el festejo del Halloween, que es la noche previa al Día de los Muertos. Es engañar a las almas malignas. Es el 31. Claro, es engañar a las almas malignas que vengan disfrazándote vos también de espíritu. Claro, es una tradición muy antigua que estaba vinculada al festejo del Día de Todos los Santos. Ellos en esa noche previa al Día de Todos los Santos era la noche de brujas, donde se hacían conjuros. O sea, es muy importante esta fecha a nivel mundial, digamos. Claro, o sea, es una fecha que tiene, exactamente, coincide, es una celebración que coincide en diferentes culturas y con distintas modalidades. Nosotros, que tenemos una herencia católica, una herencia cristiana, la celebramos de esta manera con los ángeles. Claro. Y porque somos de herencia hispánica. Ahora, para los países de herencia anglosajona, tienen otra característica la fiesta. Y la celebran de otra manera. Que puede tener singularidades, ¿no es cierto? Y que también tiene algunas características similares. ¿No es claro, pero los mexicanos también son españoles, tienen cultura hispánica, prehispánica. ¿Cómo? Los mexicanos. Los mexicanos sí, totalmente. Son hispánicos. Claro, pero ellos tienen su propia celebración que creo que ya es muy ancestral. Claro, y es anterior a la colonia, digamos. Claro, y es muy particular la fiesta de los muertos, como ellos lo celebran. Ellos celebran el Día de Muertos. Así se llama la fiesta. Y hablan de la Santa Muerte. Claro, y hablan de la Santa Muerte. Y no del San la Muerte como acá. No, es distinto. Y después te voy a decir otra cosa. Estas celebraciones también tienen que ver con los usos y costumbres de la sociedad que va cambiando con el tiempo. Bien. Porque la fiesta de Todos los Santos es una solemnidad de la Iglesia. Y el Día de los Fieles Difuntos se celebraba... durante el siglo XIX y ya entrado el siglo XX, de manera muy particular, porque la gente visitaba el cementerio, pero esa visita al cementerio, esa visita a los seres queridos que ya partieron, no tenía las características de hoy. No era una visita breve, era una visita que se prolongaba durante varias horas y se pasaba o toda la mañana o toda la tarde en el cementerio. O sea, era todo un paseo de la tarde ir al cementerio. Bueno, me hace acordar a mi cuñada Sofía, a quien le mando un beso grande, nos contaba el otro día, y Federico se asustaba porque le decía, yo iba con mi tía, me decía, y con mi mamá, y preparábamos sandwichitos y qué sé yo, y era ir a la tarde al cementerio. Imágenes del cementerio San Juan Bautista que en estos momentos estamos viendo a través de la pantalla de Telenor, y particularmente esta imagen, que es como lo más potente que tiene o la historia más potente que tiene nuestro cementerio de la pareja Pampín. Esta es la bóveda de la familia Pampín, y este conjunto escultórico que nosotros vemos, que es de mármol de Carrara, esta es una obra de los marmoleros Goñi, es de 1910, y está dedicada por María Mantilla de Pampín a su marido, Juan Vicente Pampín. Ellos son los padres de Fernando Pampín, el esposo, digamos, el novio en la luna de miel, que muere en la luna de miel junto a su esposa Ana María. Claro, en realidad aparecen en la parte de adelante de la bóveda, como son los padres. Monumentos, son sus padres. Son sus padres. Juan Vicente Pampín. Tiene muchísima historia nuestro cementerio. Tiene muchísima historia el cementerio. De hecho, que toda la historia de Corrientes se puede contar en las cuadrículas del cementerio. En esos dos primeros patios, en ese primer patio que tiene 2 manzanas, en esas 2 manzanas se puede contar la historia de Corrientes. Porque todos los personajes que están allí han sido protagonistas de nuestra historia.
Por lo tanto, hay exgobernadores, exlegisladores, hay miembros de diferentes instituciones, están las colectividades, están también figuras prominentes de la cultura. Y en una época también imagino que el tamaño o las características del panteón familiar hacían a la familia. Por supuesto. O al rango que tenía la familia en la sociedad correntina. La magnitud del panteón o las características arquitectónicas del panteón hablaba del estatus social que tenía la familia. Por lo tanto, era una construcción siempre hecha con mucho cuidado, era una inversión importante la que se hacía en la construcción de los panteones, en las bóvedas, que hoy podemos disfrutar como un patrimonio de la ciudad. Tal cual. Muy egipcio eso, ¿no? Exactamente, no, un concepto de la trascendencia. Unos detalles, en este caso que estamos viendo lo de Pampín, unos detalles impresionantes ¿no? A la hora de la elaboración. Hablamos de que estas construcciones estaban hechas con materiales muy nobles para que tengan una perdurabilidad en el tiempo. Claro. Porque hablamos un poco del concepto de la trascendencia también. Aquí hay personas que han dejado un legado importantísimo para la historia y que este encuentro, de alguna manera, de recorrer el cementerio es reencontrarnos con esa historia. ¿No es cierto? Hay mucha gente que está en el cementerio de San Juan Bautista que probablemente vos nunca escuchaste nombrar, pero que sin embargo dejaron huellas importantísimas en la historia de Corrientes. Más allá de los gobernadores y de aquellas personas que tenemos en memoria. Por ahí profesionales, ¿por qué no médicos, arquitectos? Maestros que han sido importantísimos, arquitectos. Artistas. Y artistas. Tal cual. ¿No es cierto? Que han pasado por la vida y dejaron marcada la historia. La última artista que está allí, creo que a Ramona Galarza la llevaron allí. Ramona Galarza, sí. Bueno, y está Coco Marola. El maestro Coco Marola. Así que, ¿cuándo van a volver los paseos en el cementerio? Bueno, yo me acuerdo que pronto. En esta época del año vos una vez organizaste un paseo nocturno. Y fíjate qué interesante, dentro de esta cuestión tan marketinera que tiene que ver con la noche de brujas y demás, hacer una visita en el cementerio e ir hacia nuestras historias, generó un montón de adeptos, un montón de gente que se anotó. Y además la gente disfrutó mucho de ese paseo que lo hicimos con mi amiga Leonora Luque, a quien le mando un abrazo enorme, un beso. Ella es la directora de patrimonio del municipio y está a cargo de las obras de restauración y puesta en valor del cementerio, que ustedes, si pasaron por el cementerio ahora, van a ver que está completamente restaurado. Muy lindo. El pórtico, la capilla, los frisos, que tiene unos murales impresionantes en la entrada que representan las 14 estaciones del Vía Crucis, como muchas obras que se hicieron dentro del cementerio, también poniendo en valor la parquización, la iluminación y demás, que es un marco, un contexto para valorar ese patrimonio tan valioso que tiene nuestra ciudad en el cementerio. El cementerio se considera un museo a cielo abierto, porque es un paseo en el que se puede ver arquitectura, historia, escultura, es decir, muchísimo arte. Y la verdad que lo más importante para mí cuando recorremos el cementerio es el rescate de esas historias, de personajes que han marcado la historia de Corrientes. Pasamos por el panteón de Zacarías Sánchez, por ejemplo, que fue una figura a nivel nacional, que por ahí alguno lo escuchó nombrar o pasó por algún lugar donde tiene el nombre una sala, o escuchó porque hay una calle con ese nombre. Pero como ese, hay muchos personajes en el cementerio que se rescatan. Zacarías Sánchez fue, junto con el ingeniero Valentín Virasoro y con el perito Pascasio Moreno, Francisco Pascasio Moreno, fueron los que delimitaron los límites de la República Argentina. Mira. Fueron los que delimitaron, ellos constituían la comisión de límites del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Eran todos correntinos? No eran todos correntinos. ¿Qué año? Y estamos hablando de diferentes épocas. Primero estuvo uno, después estuvo el otro, en diferentes gestiones. Pero los tres estuvieron en la delimitación, en el marcado de los límites, por ejemplo. Entonces, este hombre que fue un cartógrafo, un hombre importantísimo para la historia, que trascendió la historia de Corrientes para ser una figura en la historia nacional, está enterrado en nuestro cementerio porque vivió en Corrientes. Él estaba casado con una correntina, vivió en Corrientes, y los últimos años de su vida él caminó por la calle Junín y ahora está en nuestro cementerio. Como él, muchos otros importantísimos también
de la historia que vale recuperar en este paseo, ¿no es cierto? Muy bien, así que yo tengo la promesa, de que vamos a hacer un día un recorrido por el cementerio con videollamada. ¿Hasta qué hora se puede ingresar al cementerio? Hasta las 18. Hasta las 18, así que ni bien arranca el programa, podemos arrancar a hacer ese paseo y les mostramos todo esto a vivo para que la gente lo vea. Muy bien. Muy bien. Sí. Una buena propuesta. Y la promesa está hecha y... Palito de selfie. Solo. No, yo voy a ir con él. No, y con Eleonora. con la arquitecta Luque también, porque ella también nos va a hablar un poco de la arquitectura del cementerio, que es muy interesante. Es decir, podemos decir que la misma impronta que tiene la arquitectura de la ciudad, tiene la arquitectura del cementerio. Porque los grandes constructores que construyeron los edificios emblemáticos de la ciudad de los vivos, también construyeron en la ciudad de los muertos. Por eso decimos que el cementerio es una necrópolis. Es una ciudad donde se reproduce la ciudad de los vivos, en la ciudad de los muertos. Hay paseos. Cuando se cierra la ciudad esa y te quedas adentro, bueno, pero... Claro, pero ahí hay avenidas, hay calles, hay paseos, hay pasadizos, como en una ciudad. A vos me gustaría llevarte a recorrer un poco ahí, porque hay lugares, yo quiero ver si alguna vez tuviste miedo de algo, por ejemplo. No tengo. Porque vergüenza ya sabemos que no tenés. Denzel Washington me dice a mí, el hombre sin miedo. Porque vergüenza no tienes, eso ya sabemos. Pero miedo a algo tiene que tener miedo. Entonces, por lo menos te llevaría a caminar. Tengo miedo a... Bueno, 14 minutos de las 7 de la tarde, gracias Alexis. Gracias Alexis. Un placer. En el Día de los difuntos hablamos un poco acerca de todo, de todas las costumbres, y fíjate cómo cada una de... Otro día hablamos de cómo cambiaron los usos y costumbres vinculados a la muerte. Porque, fíjate, pensá que hasta la vida de nuestras abuelas, los lutos, por ejemplo, eran obligatorios. Sí. El luto era obligatorio. Mi abuela Viviana... Vestir de negro, digamos. Claro, mi abuela Viviana, que quedó viuda relativamente joven, ella estuvo 2 años de luto. Porque el luto tenía una obligatoriedad y un tiempo. Mira. Tenía que cumplirse un tiempo. Entonces ella tuvo 1 año de luto riguroso y otro año más de medio luto, se decía, donde se mezclaba el blanco con el negro. Solerita blanca. Y se usaba blanco y negro. Y eso era medio luto. Mi bisabuela nunca más volvió a vestir de color después de ser viuda, por ejemplo. Ella vivió de luto el resto de su vida. Intercambiaba blanco y negro en un medio luto, pero nunca volvió a vestirse de color. Mira. Qué bárbaro, ¿no? Mirá vos. Entonces eran costumbres muy fuertes. No respetan nada. Yo siempre negro. Hoy el luto está... Vos de negro porque te conviene. Porque le conviene. Claro. Sí, Porque todos tengan la remera de la fiesta Chamamé. No vamos a entrar en detalle, pero le conviene el negro. Me sienta bien. Olis. En el caso, no, pues yo... Está bien, ¿no? Me sienta muy bien. Hoy el luto quedó reducido en el protocolo a la duración de un duelo, por ejemplo. Y bueno, pero ¿cuánto dura un duelo? Y dependiendo de la importancia, de la jerarquía de la persona que muere, el duelo puede durar generalmente 3 días, puede durar 5 días o puede durar 7 días. Dependiendo de el tiempo, de alguna manera marca la jerarquía de la persona que murió. Y la importancia también. De la importancia que tuvo. Entonces, normalmente son 3 días, pero pueden ser 5 días o 7 días. Por ejemplo, el duelo por la muerte de un papa dura 9 días. Son los novendiales, se dice. Dura 9 días el duelo. Pero ¿quién le hace ahí el duelo? Sabe demasiado y tenemos que dejar un poco para... No entendí mucho. Bueno, porque tenés que aprender. Hay que leer un poco, tampoco en realidad vos tendrías que prepararte. Hace duelo, pero si no se puede casar. tendrías que prepararte. Vos tendrías que prepararte para estas notas. Vamos a hacer lo siguiente. Te caga pedo al aire. La siguiente entrevista en el cementerio, iba a ir yo, pero él dice que quiere desafiarte a vos, así que vas a ir vos. Más mendiales le vamos a meter ahí, Hay que tratar de que van a estar hasta que anochezca en el cementerio recorriendo con Alexis. Ahora, la visita a las 7 iglesias la voy a hacer con mi amigo José Loquete. Mi preferido. Él es el más eclesiástico Vamos de a los meterle 3. para conocer un poco más. Claro. Muy bien. Que él, todo lo que acá decimos, él tiene un resumen. Muy bien. Acordate. Muy bien. Ahí está, tremendo. Muchas gracias, Gracias, Alexis. Alexis.